Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre partes del nombre. Repitan después de mí, parts of the name. Muy bien. Nuevamente repitan, parts of the name. Dependiendo del país y la cultura, existen reglas y costumbres para ponerle nombre a una persona. Y en Latinoamérica, lo normal es ponerle 2 nombres y 2 apellidos. Los apellidos normalmente son el primero del papá y el segundo de la mamá. Pero existen países, como Colombia, que ahora le ponen un nombre y 2 apellidos. Los 2 apellidos se mantienen. Primero va a ser el del papá y el último va a ser el de la mamá. Aunque también tenemos países como Brasil, que también tiene ese formato de un nombre y 2 apellidos, pero en ese caso los apellidos se invierten. Primero viene el apellido de la mamá y por último viene el apellido del papá. En Brasil también se pueden utilizar un nombre con 3 y hasta con 4 apellidos. Aquí en Estados Unidos, las personas normalmente utilizan el formato de 2 nombres y un apellido y dividen el nombre en 3 partes: first name, middle name, last name. Ok, vamos a seguir el siguiente ejemplo. John William Anderson. Si yo quiero saber el nombre completo de la persona, yo me refiero al full name. Full name. John William Anderson. Si yo quiero saber el primer nombre de la persona, John, en el caso, digo name o first name. En este caso, de nuevo, John es name or first name. Cuando estoy hablando del segundo nombre, aquí en Estados Unidos no dicen segundo, dicen middle name. En este caso, William sería middle name. Finalmente tenemos el apellido. Normalmente el apellido es el apellido del papá. Anderson sería el last name. Como ese name, ese last name, es utilizado por todos los miembros de la familia, también se le llama como family name. En resumen, full name, nombre completo, John William Anderson. Primer nombre, first name, John. Segundo nombre, middle name, William. Finalmente, el apellido, last name, Anderson. ¿Pero por qué es importante saber eso? Bueno, porque debemos poner atención cuando nos hacen la pregunta para poder responder correctamente. Vamos nuevamente con el caso de John William Anderson. Si alguien se le acerca y le pregunta, "What's your name?", en ese caso, él tendría que responder diciendo apenas el primer nombre. What's your name? My name is John. Pero Gita, ¿por qué es importante? Es importante porque aquí en Estados Unidos ellos son extremadamente exigentes con el nombre cuando estamos llenando los documentos oficiales, ya sea para poder abrir una cuenta en el banco, para matricular a nuestros hijos en la escuela o para matricularme en la universidad o simple y sencillamente llenando los documentos de inmigración. Yo tengo que poner bastante atención a qué parte del nombre me están preguntando para poder o responderlo verbalmente o escribirlo. Recuerden que esos documentos son documentos legales y uno no puede estar riscando o haciendo corrector encima. Entonces hay que saber bien qué es lo que nos están preguntando para poder responder adecuadamente. Así que presten mucha atención. Si te preguntan, "What's your name?", tenemos que decir nuestro primer nombre y solamente nuestro primer nombre. ¿Y qué vamos a responder cuando nos preguntan por nuestro last name? Si alguien nos pregunta, "What's your last name?", nos está preguntando por nuestro apellido. Recordamos, como ya habíamos mencionado antes, va a depender del lugar donde nacemos para saber la cantidad de apellidos que tenemos. Nosotros podemos tener 2, 3 y hasta 4 apellidos. Entonces, ¿qué respondo cuando alguien me dice, "What's your last name?"? Bueno, yo puedo responder utilizando todos mis apellidos o, si no es un documento legal, si no es un documento oficial, nosotros podemos responder con un único apellido. Ese apellido es el que llamaríamos como nuestro apellido fuerte. ¿Qué quiere decir apellido fuerte? Es el apellido por el cual se identifica toda la familia. En nuestro caso, en Latinoamérica, es muy común que el apellido fuerte sea el apellido paterno. What's your last name?
My last name is Anderson. En este caso, Anderson solo tiene un apellido. ¿Y qué pasaría si yo tengo 2, 3, 4 y yo no quiero utilizar mi apellido fuerte o no sé cuál es mi apellido fuerte? Simple y sencillamente vamos a utilizar el último apellido en nuestro nombre. ¿Y qué hacer cuando alguien nos pregunta, "What's your middle name?" En este caso tenemos 3 maneras para responder. Lo interesante es que estas 3 maneras la podemos utilizar en las 2 opciones, ya sea en momentos informales o en momentos formales. O sea que yo lo puedo decir de las 3 maneras, sea en una conversación entre amigos o cuando yo estoy llenando mis documentos oficiales. La primera manera, que sería la manera más fácil, la más oficial, sería decir mi segundo nombre. Vamos a utilizar nuevamente el ejemplo de John William Anderson. Si alguien le llega a preguntar, "What's your middle name?", él simplemente respondería con su segundo nombre. My middle name is William. Fácil, ¿no? Pero ¿qué si yo no tengo un segundo nombre y yo tengo 2 apellidos? Bueno, en este caso, para poder seguir la estructura americana de que tiene 3 partes, first, middle and last, mi primer apellido se convertiría en lo que para ellos es considerado el middle name. Vamos a utilizar el caso de Sara Fernández Varela. Ella no tiene segundo nombre, pero sí tiene 2 apellidos. Ese apellido de en medio, Fernández, por la estructura americana se convertiría en el middle name. What's your middle name? My middle name is Fernández. Ahora, vamos a suponer que nuestra querida Sara Fernández Varela se casa con nuestro amigo John William Anderson. Aquí en los Estados Unidos es muy común que la recién casada adopte el apellido de su marido. En ese caso, ella se convertiría en Sara Fernández Varela de Anderson. El Varela ya no sería más su apellido. Se convertiría parte del middle name. Porque cuando una persona tiene un apellido compuesto, eso quiere decir que tiene 2 o más apellidos, todos los nombres o apellidos entre el primer nombre, first name, y su último apellido, last name, se convierten en middle name. Recuerden que la estructura es first, middle, and last. En ese caso, Sara sería el first name, Anderson sería last name, y todo lo que viene en medio, Fernández Varela de, sería su middle name, aunque su middle name sea totalmente compuesto por 2 apellidos. Vamos a suponer que Sara, en vez de tener un nombre y 2 apellidos, ella tiene 2 nombres y un apellido, que es el formato más común aquí en Estados Unidos. Entonces, Sara se llamaría, digamos que Sara Marie Varela. Y Sara conoce a John, se casa con John y ella se convierte en Sara Marie Varela Anderson. ¿Qué sucedería en ese caso? Lo mismo. Cualquier cosa, sea nombre, sea apellido, que esté en medio del first name y el last name, se convierte automáticamente en el middle name. Siendo así, Sara va a tener un middle name compuesto por un nombre y un apellido. Sara sería el first name, Marie Varela sería un middle name y Anderson sería el last name. Finalmente, ¿qué es lo que tengo que responder cuando alguien me pregunta por mi full name? Como ya había mencionado antes, full name es mi nombre completo. No te preocupes, esta pregunta solo te la van a preguntar para documentos oficiales. Difícilmente alguien por la calle camina preguntándote por el full name. Igual tienes que saber, full name significa nombre completo. Entonces, si alguien me pregunta, "What's your full name?", en el caso de John William Anderson, él tiene que responder, "My full name is John William Anderson". Ahora, ¿qué pasaría con Sara recién casada? Sara recién casada, si alguien le pregunta por lo full name, también tiene que decir su nombre completo, incluyendo el nuevo apellido, que es el apellido de casada. Si alguien le pregunta, "What's your full name?", Sara respondería, "My full name is Sara Marie Varela Anderson".
Pon mucha atención, que dije Anderson y no de Anderson. A no ser que te cases fuera de Estados Unidos, tus documentos no tendrán SD. SD es algo muy típico latino. En Estados Unidos, cuando tú adquieres el apellido de tu esposo, simple y sencillamente te lo acrecentan. Entonces sería Sarah Marie Varela Anderson. Pero no siempre somos llamados por el nombre que nuestros papás nos dieron. A veces somos mucho más conocidos por nuestro apodo. Recordando que apodo es un sobrenombre popular o cariñoso que se le da a una persona o a un lugar como un sustituto de su nombre. Eso quiere decir que eso no es un nombre oficial. Veamos en el caso de John William Anderson. Sería muy común que lo llamasen de Will. Will no es su nombre, y sí una forma cariñosa que se les dice a todos los Williams. Pero ni todos los apodos son parte del nombre, así como lo es Will de William. Existen apodos de forma cariñosa, acrecentando ito o ita. En el caso de Sarah, ¿cuál sería el nickname para Sarah? What's your nickname? My nickname is Sarita. Podemos ver que ese nickname fue dado de manera cariñosa, porque Sarita no hace parte del nombre Sara. Es más, el nombre Sarita es mayor que en sí el nombre Sara. Entonces es un apodo cariñoso. Pero existen apodos que no son parte del nombre y tampoco son cariñosos. Son apodos según el nombre. Esto sucede porque durante la historia sucedió algo en relación con una persona que tenía ese mismo nombre y acabó adquiriendo ese apodo. Y a partir de ese determinado momento en la historia, a las personas que nacen con ese nombre se les llama por ese apodo. En este caso es de Francisco. Todos sabemos que a los franciscos les decimos Pancho o Paco o Kiko. Cada uno de esos apodos tiene una referencia histórica y todos los franciscos pueden ser llamados por esos apodos. Son apodos específicos al nombre de Francisco. Entonces es un apodo según el nombre. Igual es un apodo, no es un nombre. Entonces, si yo quiero decir que a Francisco lo llamo Pancho, estoy hablando de un nickname. En ese caso, si yo le pregunto a Francisco, "What's your nickname?", Francisco respondería, "My nickname is Pancho", o "My nickname is Kiko", o "My nickname is Paco". Pero vamos a suponer que tenemos un hermano que se llama Francisco, pero nosotros no lo llamamos ni de Paco, ni de Pancho, ni de Kiko. Lo llamamos de Gordo. En este caso, Gordo es un apodo. Pero no es un apodo porque Gordo haga parte del nombre de Francisco, ni porque haga parte de la historia del nombre Francisco. Y sí, porque hace parte del histórico familiar. O sea, es un apodo cariñoso. De la misma manera que le digo a Sarita a Sara, le puedo decir Gordo a Pancho. Pero mucho ojo, que el nickname tiene que ser un nombre por el cual la persona se siente identificada. Si yo llamo a Francisco de Gordo y él se siente insultado y él no se siente identificado con ese nombre, no es un nickname, es bullying. Así que para que una palabra sea considerada nickname, la persona se tiene que identificar. Yo puedo llamar a Gordo de mi hermano de una manera cariñosa y si él se identifica y en la casa siempre lo hemos llamado de Gordo, y eso es un nickname. Ahora, si una persona aleatoria en la calle le grita Gordo y él se siente ofendido, en aquel momento, aunque sea la misma palabra, no es un nickname. Es bullying, es un insulto. Ahora, para finalizar, vamos a resumir todo lo que aprendimos hoy. Primero, nombre completo, full name. ¿Ok? Recuerden, full termina en L. Eso quiere decir que la puntita de la lengua tiene que tocar la parte de atrás de los dientes superiores. Full name. Full name. ¿Ok? Name termina en E, pero cuando uno la pronuncia termina en la M. Eso quiere decir que la boca tiene que quedar cerrada. Name. Name. Full name. Lógicamente que cuando estamos hablando no vamos a hacer esa pausa de full name,
lo vamos a hacer más rápido de una forma más orgánica. Full name. ¿Ok? En el caso de John William Anderson, cuando le pregunten What's your full name? La respuesta es su nombre completo. My full name is John William Anderson. La siguiente parte sería mi primer nombre o simplemente name o first name. First name es la traducción literal de primer nombre. Así que John sería el name o first name. De nuevo, name termina en E, pero cuando uno pronuncia acaba en M. Name. First name. El segundo nombre sería middle name. Middle name. Oh, Gita, pero termina en LE y yo no estoy escuchando que termine en LE o en L. Cuando una palabra termina en LE, acuérdense, es como si estuvieran terminando en OL. Entonces, middle name. Repitan, middle name. Finalmente, tenemos el apellido. Last name o family name. Acuérdense que el apellido es el nombre que todos los integrantes de la familia tienen. Así que es común decir que se llama el family name. Repiten después de mí. Last name, family name, family name. Y finalmente tenemos el apodo. Nickname. Nuevamente, no hay una pausa porque es una palabra completa. No tienen que decir nickname. Es todo junto. Nickname. Y aunque ustedes ya lo saben, vale la pena recordarles. Para preguntarle a una persona cuál es su nombre, decimos What's your name? Repitan. What's your name? Fácil, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Chao.